Este es un video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra de la arquitecta Carolina Reinero de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Quien les habla es el arquitecto Damián Villar. Hoy, y continuando con los tutoriales de modelado, vamos a ver cómo modelar pirámides rectas según la posición de las bases y sus ejes, teniendo en cuenta el alfabeto de rectas y planos que habíamos visto durante la unidad 2. En este caso vamos a volver a tener 7 casos, cada uno con distintas posiciones de las bases. En este caso vamos a comenzar con la base encontrándose paralela a un plano horizontal. Entonces venimos a nuestro programa de modelado, tenemos acá ubicado las 4 ventanas para poder ver cada una de las vistas. Tenemos abajo a la derecha la vista superior, arriba la vista frontal, hacia la izquierda de la frontal la vista lateral derecha y abajo a la izquierda una isometría. Entonces nos vamos a posicionar primero en la vista superior y vamos a comenzar modelando lo que sería la base. Acá tenemos que ver bien que hay varios modos de modelar las pirámides con las que vamos a trabajar. En este caso siempre lo vamos a hacer con el comando loft, que es el comando que vamos a utilizar, pero que lo vamos a ir cambiando según sea el caso que estemos utilizando. Entonces, vamos a empezar dibujando. La primera tenía una base cuadrada de 80 por 80, entonces vamos a llamar al comando polilínea y vamos a dibujar un lado de 80, otro lado de 80, y vamos a tomar como referencia el primer punto y vamos a cerrarla con el comando close. Ahí la tenemos. Bien. A esto le tenemos que dar altura ahora. Entonces, le podemos dar altura de varias maneras. En este caso lo vamos a hacer directamente dibujando una línea. Pero fíjense que si nosotros queremos dibujar una línea acá, la tenemos que ver como un punto, porque recordemos que el eje es un eje que está contenido en una recta vertical. Entonces lo que vamos a hacer es dibujarla en la vista frontal. Entonces vamos a llamar al comando línea, vamos a ubicar el centro, ahí lo tenemos, y vamos a dibujar una línea de 130 unidades, esto que nos decía el enunciado que tenía de altura la pirámide. Tipeamos 130, le damos enter y ahí tenemos el punto. Fíjense que nos quedó dibujado en el centro. Si nosotros la dibujamos, ven, la tenemos ahí. También puede ser que no nos quede dibujada en el centro. Vamos a hacerlo nuevamente, que nos quede dibujada en un extremo. Si nosotros marcamos este punto, fíjense que acá ponemos 130. Ahí la tenemos y fíjense cómo me lo unió con otro punto. Otro punto distinto que tenemos ahí. Entonces tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. Siempre vamos a intentar hacerlo desde lo que es el centro geométrico de la figura. Para eso recordemos que lo podemos activar desde aquí, desde esta opción, el snap cursor, tener activado el centro geométrico para que de esa manera yo pueda dibujar la recta desde el centro. Si no lo hace desde el centro y lo hace desde otro punto, como por ejemplo acá que lo hizo desde un vértice, lo vemos ahí, lo que tenemos que hacer es venir acá con el objeto seleccionado en la vista frontal, venir a la vista superior y con el comando mover lo vamos a mover directamente al punto donde corresponde. Una vez que la tenemos ahí, sí, vamos a llamar al comando loft, vamos a seleccionar la base y ahora vamos a seleccionar el punto superior de esta recta. Y para eso vamos a ir a las opciones que tenemos acá, point o directamente tipeando PO y dándole enter y ahí seleccionamos el punto. Una vez que lo tengamos seleccionado, tenemos que ahora ver las opciones que nos da el loft. Y este desplegable que tenemos aquí lo vamos a desplegar y vamos a seleccionar siempre la opción reglada. Una vez que la tengamos seleccionada, le vamos a dar enter y ahí nos va a quedar nuestra primer pirámide armada. Lo único que nos queda en este caso es ubicar la base como corresponde. Si recordamos el enunciado, teníamos una base rotada 15 grados en sentido anterior. Entonces la vamos a tomar de cualquier punto y la vamos a rotar 15 grados para que nos quede perfectamente ubicada. Borramos la línea de referencia que utilizamos y ahí nos queda la primer pirámide. Vamos a ir con la siguiente. En la siguiente vamos a tener de nuevo una pirámide recta, en todos los casos va a ser así, pero en este caso la base está contenida en un plano frontal. O sea que la vamos a empezar a dibujar en la vista frontal. Vemos que tiene una medida de 70 por 110, entonces vamos a venir al CAD y vamos a comenzar a dibujar. Vamos a dibujar 70, vamos a dibujar 110 y la vamos a cerrar como ya vimos antes. Vamos a marcar el primer punto
y vamos a cerrarla con el comando close. Una vez que la tengamos cerrada, ahora la podemos rotar. Esto es exactamente lo mismo. Recordemos que en este caso la teníamos que rotar 30 grados. Ahí la tenemos. Y ahora sí vamos a dibujar nuestra recta para ubicar el vértice. Y lo vamos a hacer en la vista superior. Entonces nos ubicamos en el centro geométrico. Llamamos al comando línea y trazamos una recta de 150 unidades. Acá hay una cuestión importante a tener en cuenta. Recordemos que en AutoCAD es importante estar ubicados en la ventana donde nosotros queremos trabajar antes de ejecutar el comando, porque si no, el comando se va a querer ejecutar en la ventana donde nosotros comenzamos a hacer el comando y donde estábamos ubicados, y cuando querramos pasar de ventana, va a tomar como plano de referencia el plano que tenía la ventana anterior. Entonces, en este caso, fijémonos que nosotros para hacer esta línea teníamos que estar posicionados en la vista superior, llamar al comando de línea y dibujarla en ese lugar. Una vez que la tenemos dibujada, ahora sí, llamamos de nuevo al comando loft, seleccionamos la base, elegimos la opción de punto, seleccionamos el punto superior y en el desplegable que nos aparece aquí abajo, llamamos a la opción de reglado. Le damos Enter y ahí tenemos nuestra pirámide perfectamente ubicada. Borramos la línea que usamos de referencia y ahí tenemos la segunda. Para la tercera, acá la cosa se complica un poquito más, porque al estar contenida en un plano proyectante horizontal y el eje estar contenido en una recta horizontal, vamos a tener que dibujar la base con las medidas que nos da el enunciado. Y en este caso, fijémonos que la base tiene en la vista frontal una medida de 75 por 80, estando el punto más hacia la derecha a la mitad de la altura. Entonces vamos a hacer eso. Y lo vamos a hacer con el comando línea, no con la polilínea. Entonces vamos a dibujar 75, vamos a dibujar 80 y vamos a cerrarlo. Ahí estamos. Este punto que tenemos aquí lo vamos a desplazar la mitad de la distancia, o sea 37.5, tipeo 37.5, y ahí lo tengo ubicado, las tres líneas, y fíjense que en la vista superior, en la top, me quedó horizontal la recta, mientras que me tenga que quedar rotada según la altura que aparece en el enunciado, que eran 40 el primer punto y 20 más el segundo punto. Entonces, lo que vamos a hacer es rotar cada una de ellas. Pero primero vemos que la recta que tenemos vertical, que tenemos la que mide 75, directamente la vamos a levantar. Entonces la vamos a seleccionar en la vista frontal. Vamos a venir a la vista superior y con el comando mover la vamos a mover la distancia que nosotros necesitamos moverlo, que en este caso son 60 unidades. Fíjense que apareció el puntito acá, ahí lo vemos, pero en la vista frontal no me cambió nada. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a venir con la primera recta, la voy a seleccionar en la vista frontal, voy a venir a la vista superior y la voy a subir. Ahora, no la voy a hacer coincidir con el punto, porque en cuanto la haga coincidir con el punto, puede ser que me la haga coincidir con el punto que yo quiero con el punto anterior. Entonces, directamente lo que voy a hacer es llevarla y tipear el valor de 60, que es la altura que yo la quiero llevar. Y lo mismo voy a hacer con la segunda. Voy a hacer así, lo voy a llevar, voy a tipear 60 y ahí me la va a subir perfectamente para que coincida. Una vez que la tenga hecha, ahí sí voy a unirlo con el comando join. Vamos a unir las tres rectas y ahí vamos a tener nuestra polilínea 3D ya armada. Una vez que la tenemos armada, ahora sí vamos a dibujar la recta, el eje que nos permite a nosotros encontrar el vértice. Y acá la cosa se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque no la podemos dibujar directamente. Entonces tenemos que recurrir a un artilugio medio raro que por lo general cuando nosotros damos estos tipos de ejercicios no lo hacemos tan complejo, pero me parecía importante entenderlo como para poder realizarlo. Nosotros tenemos que recordar que si estamos trabajando con pirámides rectas, el eje, que une el vértice superior con el punto medio de la base, es una recta vertical perpendicular a la base, es una recta perpendicular a la base que nosotros tenemos que trazar desde ese punto central de la base. Y ese punto central de la base se encuentra a los 2/3 de la altura de cualquier vértice del triángulo.
o, mejor dicho, encontrando la intersección de las rectas que van desde alguno de los vértices de la base al punto medio de la arista opuesta, o sea, lo que nosotros estamos dibujando acá. Dibujamos ahí, y en ese punto debería estar el punto donde comience el alto. Entonces, vamos a llamar al comando point y vamos a marcar un punto justo en esa intersección. Vamos a agarrar estas dos líneas de referencia, ¿no? Y ahí tenemos nuestro punto. Lo tenemos seleccionado, ahí, y ahora vamos a venir a la vista superior y vamos a dibujar una línea con la longitud que tiene nuestra pirámide. Vamos a ubicarnos llamando al comando línea en el punto que tenemos aquí, ese punto que aparece ahí, y vamos a ubicarnos en este punto sin hacer clic, y ahí le vamos a dar la medida de 160. Una vez que le demos, fíjense que la recta se dibujó en la posición que correspondía, y ahora lo que tenemos que hacer es rotarlo, esta recta, directamente en la vista superior, el ángulo que nos está pidiendo. Si recordemos que el eje es perpendicular a la base, directamente lo vamos a rotar 90 grados. Entonces llamamos al comando rotar, seleccionamos el centro de rotación, el punto que utilizamos anteriormente, y lo vamos a rotar 90 grados. Una vez que lo rotemos 90 grados, vamos a tener la posición correcta de este eje. Y ahora sí, vamos a poder llamar al comando loft. Entonces, llamamos al comando loft, seleccionamos la base, ponemos la opción de punto, marcamos el punto y cambiamos a la opción de reglado. Una vez que lo tenemos, le damos enter, borramos la línea que usamos de referencia y ahí nos queda nuestra pirámide ya resuelta. Vamos ahora al siguiente caso, al cuarto, en donde tenemos la base contenida en un plano proyectante vertical, cuya recta, su eje, está contenida en una recta frontal. Nos ubicamos en la vista superior, tomamos las medidas que nos dice el ejercicio, fijémonos que la primera recta es una recta horizontal que tiene de longitud 40 en la vista superior y tiene 40 más, y después sube 60 unidades. Lo tenemos ahí, esta de 60, la desplazamos 40 hacia la mitad y unimos el último punto que nos queda. Y ahí tenemos nuestras tres líneas dibujadas, 1, 2 y 3. Tal y cual como se veía en la vista superior de nuestro modelo. Lo que hay que hacer ahora es levantarlo, como se ve en la vista frontal. Entonces vamos a seleccionar la primera recta, le vamos a levantar el primer punto 60, el punto que está más hacia la izquierda, y el punto que está más hacia la derecha, o sea que está en el medio, lo vamos a levantar 30, son las medidas que nos daba en la vista frontal, y ahora vamos a llevar los otros dos puntos directamente haciéndolos unir con ese. Este lo unimos ahí y este lo unimos ahí. Así nos queda la base perfectamente ubicada como se veía en el enunciado. Unimos los tres puntos con el comando join para que nos quede unido como un único objeto. Y ahora sí vamos a dibujar nuestro eje. Ahora bien, de la misma manera que hicimos para el otro modelo, acá también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que dibujar una recta que tenga en este caso 140 de lado, pero lo vamos a hacer en este caso en nuestra vista lateral derecha. Lo tenemos ahí, vamos a ubicar el centro, vamos a desplazarlo primero para que no se confunda con el resto del modelo. Ahí lo tenemos. Vamos a detectar el punto desde donde tenemos que trazar esa recta. Recordemos que lo trazamos o lo encontramos trazando las rectas que unen los vértices con los puntos medios opuestos. Llamamos al comando punto, lo ubicamos justo en la intersección, borramos las referencias y ahí tenemos nuestro punto. Y acá lo que vamos a hacer es dibujarla en sentido vertical. Lo vamos a hacer en sentido vertical con la medida que corresponde, o sea, lo vamos a dibujar en verdadera magnitud, 140, enter, ahí la tenemos, tenemos dibujada acá, la tenemos dibujada acá y la tenemos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es rotarla según lo que nos pide a nosotros esta figura para que aparezca perpendicular. Entonces vamos a venir a la vista frontal, vamos a llamar al comando rotar, seleccionamos la recta, marcamos como centro de rotación el punto que teníamos aquí y lo vamos a rotar hasta hacerlo coincidir
con este punto que teníamos ahí. Y ahí directamente fíjense que el eje nos quedó ubicado tal y cual nosotros lo habíamos buscado en el enunciado. Volvemos ahora sí, llamamos al comando loft, seleccionamos la base, ponemos la opción de punto, seleccionamos el punto y en las opciones ponemos que nos haga el modelo reglado. Le damos Enter y ahí tenemos nuestra cuarta pirámide. Para la quinta pirámide, fijémonos que el enunciado nos pide construir una pirámide a partir de una base paralela al plano de perfil. Entonces nos vamos a ir a la vista lateral derecha, que es lo que nos está dando el ejercicio, y en este caso fijémonos que nos está pidiendo construir una pirámide de base triangular, pero este triángulo es un triángulo equilátero. Entonces en este caso sí lo vamos a hacer con el comando pirámide. Recordemos que el comando pirámide en AutoCAD solamente lo podemos utilizar cuando los lados de la base son todos iguales, sean 3, 4 o 5. Lo podríamos haber utilizado para el primer caso, que teníamos una base cuadrada, para ninguno de los otros que estuvimos trabajando hasta recién, y recién lo podemos utilizar para este caso, que tenemos una pirámide de 3 lados. Entonces, llamamos al comando pirámide, le decimos que la cantidad de lados, o sea, los sides, son 3, tipeamos 3, le damos Enter, y ahora le pedimos que nos construya esta pirámide a partir de un lado. Entonces ponemos la opción de Edge, nos posicionamos en la vista lateral derecha, que es donde estábamos, y empezamos a dibujar esta pirámide de la misma manera que nosotros la vemos dibujada en nuestro enunciado, con un lado de 80. Tipeamos 80, le damos Enter, y ahí la tenemos. Y ahora lo que nos queda es darle la longitud a la pirámide, a la altura en este caso, que eran 160. Y fijémonos que si yo estiro el cursor mucha longitud, me construye una pirámide con el vértice hacia la derecha, mientras que el enunciado recordemos que está hacia la izquierda. Eso es porque los sentidos positivos están hacia la derecha, los negativos están hacia la izquierda. Entonces nosotros, para construir la pirámide tal y cual la estamos viendo en el enunciado, la tenemos que modelar con una altura de menos 160 unidades. Entonces, tipeamos menos 160, le damos Enter, y ahí nos fijamos que en la vista frontal y en la vista superior nos quedó bien posicionada la pirámide que nosotros queríamos modelar, o sea, la pirámide número 5. Una vez que la tenemos hecha, pasamos ahora sí a la pirámide número 6, que es la que tiene su base paralela a un plano paralelo a la línea de tierra. Entonces, acá la cosa se complica un poquito más. Fíjense que la base es una base rectangular de 100 por 60 en cada una de sus vistas, pero ninguna de ellas nos da una de las medidas en verdadera magnitud, o sea, los 60 no están en verdadera magnitud. Pero de cualquier manera lo vamos a empezar a dibujar de esa manera. Entonces, vamos a venir a la vista frontal y vamos a dibujar con el comando línea, no con la polilínea, cada uno de los lados. Entonces vamos a dibujar 100, vamos a dibujar 60, vamos a dibujar 100 y vamos a dibujar 60. Ahí las tenemos, los cuatro segmentos. Vamos a buscar esos segmentos en la vista superior y acá es donde empieza a ver de qué manera nosotros lo modificamos. Elegimos una, en este caso elegimos la de abajo. Si nosotros recordamos el enunciado, y ahí lo estamos volviendo a ver, vamos a ver que en el enunciado la arista que corresponde al lado inferior de la base que se encuentra en la vista frontal, corresponde a la recta que está por debajo en la vista superior. Entonces esa recta que nosotros tenemos seleccionada ahora sí en la vista superior, la tenemos que desplazar 60 unidades hacia abajo. Entonces, ya habiéndola seleccionado, nos vamos a la vista superior, llamamos al comando mover y la movemos 60 unidades hacia abajo. Fíjense que en mi dibujo esto no cambió, en mi vista frontal esto no cambió, pero sí cambió en la vista superior. Borramos las dos aristas laterales que teníamos aquí y ahora sí las volvemos a dibujar, pero ahora uniendo los dos segmentos que están desplazados tanto en altura como en profundidad. Fijémonos, si nosotros nos vamos a la vista lateral derecha, que nos quedó seleccionada y nos quedó una base similar a la que tenemos en la vista lateral derecha del enunciado. Vamos a juntar todos los lados, los
tenemos ahí unidos y ahora sí vamos a llamar a la altura, al comando línea para poder dibujar la altura. En este caso lo hacemos en la vista lateral derecha, marcamos, ubicamos 70 unidades, que es la medida que tiene, y ahí lo tenemos. Fíjense que nos quedó bien dibujada acá, pero en estas dos vistas nos quedó desplazado. Entonces tenemos que desplazarla aquí. La seleccionamos, lo hacemos desde cualquier punto y lo desplazamos la mitad de la distancia, que en este caso son 50. Y ahí nos queda perfectamente ubicada. Una vez que la tenemos ubicada, ahora sí llamamos al comando loft. Lo podemos hacer en cualquiera de las tres vistas, lo hacemos en la vista frontal, llamamos al comando loft, seleccionamos la base, llamamos al comando loft, seleccionamos la base, ponemos la opción de punto, marcamos el punto y en el desplegable elegimos la opción reglada. Le damos enter y ahí tenemos nuestra sexta pirámide. Fíjense que nos quedó exactamente igual en las tres proyecciones. Para modelar la última pirámide vamos a ver que está contenida su base en un plano oblicuo y su eje en una recta oblicua. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a modelarla a partir de la vista superior. Pero fijémonos que en este caso la base está diseñada, está conformada por un pentágono regular del lado 60, entonces nosotros recordamos que podemos directamente modelar esta pirámide a partir del comando pirámide, que nos daba esta posibilidad de cuando todos los lados eran iguales, hacerlo de esta manera. Entonces, llamamos al comando pirámide, siempre ubicado en la vista superior, ponemos la opción de lados, elegimos que lo haga de 5 lados, que lo haga a partir de un borde, edge, y ahí empezamos a dibujar. Dibujamos el borde horizontal, le damos 60 unidades y le damos la altura de 120, que es la altura que nos pide el enunciado. Una vez que la tenemos modelada, la vamos a empezar a rotar. Y lo primero que nos dice es que su eje forma 150 grados con el plano horizontal. O sea, en la vista frontal vemos que el eje tiene que formar un ángulo de 150 grados. Ya forma un ángulo de 90, acá lo vemos. Entonces la tenemos que rotar 60 grados más. Entonces, en la vista frontal, llamamos al comando rotar, seleccionamos la pirámide y la rotamos 60 grados en sentido antihorario, o sea, positivo. 60 grados. Y después vamos a la vista superior, llamamos al comando rotar, seleccionamos el objeto y desde cualquier punto la vamos a rotar 30 grados, que es lo que nos dice la segunda parte del ejercicio, que es lo que forma con el plano vertical. Tipeamos 30 positivo, le damos enter y ahí nos queda nuestra pirámide ya modelada. Para poder obtener las vistas automáticas ya habíamos visto que lo podíamos hacer directamente desde el layout que teníamos aquí y acá empezamos directamente a trabajar con el View Base. Venimos al View Base, elegimos desde un espacio modelo, ponemos Select para seleccionar el modelo, en este caso vamos a seleccionar la última de las pirámides que hicimos, vamos a deseleccionar el resto, le damos Enter, fíjense que nos quedó muy pequeño, le vamos a cambiar la escala, le vamos a poner una escala de 0.5, ahí la tenemos, y vamos a ubicarla. Primero siempre la vista frontal, hacemos clic, le damos a la vista superior, le damos a la vista lateral derecha y a una isometría. Una vez que la tenemos, le damos Enter y ahí nos va a quedar nuestra pirámide ya a partir de sus proyecciones automáticas. Esto fue todo por este video. Muchas gracias.